estima que hay 25.4 millones de víctimas, lo cual representa una tasa de 39.369 víctimas de delitos por cada 100,000 habitantes. Dicha encuesta también refiere que durante ese periodo, en el 35.6% de los hogares se cometió al menos un delito en contra de un integrante de ese hogar. Asimismo, en 2018 revela cifras terribles en materia de cifra negra, que no son denunciados, y que ese 93% está identificado que los principales motivos por los cuales las víctimas no denuncian son atribuibles a las autoridades por una pérdida de tiempo o desconfianza en nuestras autoridades. Por lo que hace al Censo Nacional de Derechos Humanos, se registra un promedio anual de 79,000 personas y más de 2,000 grupos y colectivos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por tanto, el problema es que tenemos un país de víctimas del delito, del abuso de poder y por violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas muy graves, que son de lesa humanidad. Ante ese panorama, se requiere una nueva CNDH austera y eficaz, en armonía con los tiempos renovados que vive el país. También se requiere una persona titular de la misma, especializada y con trayectoria en derechos humanos, altamente sensible y comprometida hasta el final con las víctimas, completamente responsable del compromiso de vida que asume como un defensor de los derechos del pueblo. En efecto, la CNDH, por definición constitucional, es un órgano público autónomo, integrante del Estado mexicano, y su misión es cumplir con la salvaguarda de la dignidad humana ante el poder, cualquiera que éste sea. Por tanto, su autonomía e independencia es un requisito sine qua non inherente de la institución del Ombudsman, la cual siempre debe optar por los más débiles, las víctimas del delito y del abuso de poder. Así, el Ombudsman es una magistratura de alta solvencia intelectual y ética, cuyo único capital es la confianza y la credibilidad de sus acciones ante la opinión pública. También es indispensable en los necesarios equilibrios de frenos y contrapesos en todo Estado democrático de derecho. La institución del Ombudsman es indispensable para que haya una democracia fuerte y sustantiva. La CNDH debe señalar y proponer cómo resarcir los daños ocasionados por los excesos y abusos en contra de las víctimas. Esto es, proteger y garantizar la innegociable dignidad que hace de cada ser humano ser persona, ante sí misma y ante sus semejantes, pues el Ombudsman, siempre recordar, se debe finalmente a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, también la CNDH no debe ser obstáculo para la buena marcha de la cosa pública, de la red pública, ni para las buenas decisiones de las autoridades que vayan en el camino en armonía constitucional de la dignidad humana, núcleo esencial y fundamentador de los derechos humanos. Desde la presidencia de la CNDH, con el impulso de los nuevos programas en materia de las distintas materias que vamos a atender, se buscará atender fundamentalmente programas relativos a la equidad de género, especialmente respecto de la violencia a las mujeres, a las niñas de este país. El tema de niños, niñas y adolescentes, también atender ese tema, indígenas, prisiones, discapacidad, VIH, medio ambiente, migrantes y el tema de la salud mental de los centros psiquiátricos del país. Desde la presidencia atenderemos a ello. Senadoras y senadores de la República, representantes de organizaciones civiles de derechos humanos y de víctimas. Soy doctor en Derecho con especialidad en la materia. Tengo 27 años en estas cuestiones, dedicándome a la defensa y promoción de los derechos humanos, y además la firme convicción que solo en un Estado social y democrático de derecho pueden florecer el goce y el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales que todas las personas tenemos y que están reconocidas en la Constitución política y en el derecho internacional de los derechos humanos. Considerando que el Ombudsman es una garantía para la protección de esos valores superiores, asumo ante ustedes y ante la sociedad mexicana el compromiso ineludible de protegerlos como un bien supremo para que la nueva conducción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, técnicamente impecable, éticamente intachable, sea el signo indeclinable de su autonomía e independencia de criterio y de conciencia, sea siempre en favor de las personas débiles, por encima de cualquier poder político, económico o fáctico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Conforme al formato, le haremos la pregunta y el caso correspondiente. La Claro que sí, pregunta presidenta. enviada por las organizaciones es: ¿usted estaría… Permítame. Sí, ¿verdad? Pero permítame, porque es una pregunta en un caso. Es que…
Sí, teóricamente son preguntas, pero ¿cuál es su plan para reestructurar la CNDH a fin de ajustarse a las necesidades actuales? Y ¿cuál sería su postura para mejorar el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Adelante. Muchas gracias, presidenta, senadora. Para el tema de la reestructuración de la CNDH es muy importante que esta institución pues ha gozado de un presupuesto muy alto, es una institución bastante robusta presupuestariamente y con un personal bastante alto también en esta cuestión. La institución del Ombudsman a nivel mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene un personal muy reducido, pero muy eficiente y muy eficaz. Por tanto, y respetando los derechos de las personas que integran la CNDH, desde luego, se buscará una institución más ágil, más eficiente, más eficaz y, por tanto, sobre todo en particular en las áreas de arriba, que son las que son una estructura es un elefante pues muy grande, digamos, un elefante robusto que burocráticamente, que yo diría que había que reducirlo en términos de buscar el apoyo a las áreas sustantivas, las visitadurías, las 6 visitadurías, hacerlas más eficientes, buscar que los visitadores adjuntos, que son las personas, los abogados que llevan los casos, buscar que se les proteja adecuadamente para que realicen adecuadamente su función sustantiva de protección de los derechos humanos en la investigación de los delitos, en la tramitación de los expedientes de queja, en los proyectos de resolución de recomendación, a efecto de buscar por ahí y todo ese aparato burocrático administrativo que no corresponde a áreas sustantivas, buscar la manera de dejarlo un poquito de lado. Se buscaría eso, evidentemente. Y por el otro lado, el tema de los defensores de derechos humanos y de periodistas. México está atravesando por una situación muy difícil donde los periodistas, nuestros periodistas, los compañeros de los medios de comunicación que hacen una labor fundamental en la democracia y fundamental para que la transparencia, el conocimiento de los temas del país, de la red pública se conozcan, y entonces hay que protegerlos, y los programas que yo impulsaría en la CNDH es a través de los procedimientos conducentes, verificar que haya un clima de seguridad, no solamente para nuestros periodistas de los medios, sino para el conjunto de la sociedad que está sufriendo un hostigamiento y una amenaza a esos bienes jurídicos superiores que son sus derechos humanos, y que yo diría que habría que fortalecer esos programas, ver que está funcionando bien y verificar que hay que cambiar a efectos de que la eficacia en la protección de los derechos de nuestros defensores de derechos humanos y de los periodistas, que insisto, ahí donde no hay libertad de expresión, ahí donde no hay una fuerte difusión de los medios y que estos medios no pueden ejercer su trabajo, estamos en serio predicamento respecto de un Estado democrático, social y de derecho sustantivo, y hay que poner demasiada atención. El Ombudsman tiene que estar sensiblemente muy cerca de esos temas y acompañar los asuntos y resolver el tema del ejercicio de la libertad de expresión, en particular de los medios de comunicación. Gracias, doctor. Senadores, adelante. Gracias. Hemos desarrollado unos indicadores, ¿no?, de idoneidad, que por cierto, sí, vale la pena subrayar, ¿no? Nosotros vamos a contrastar esto, ¿no? Vamos a contrastarlo, porque o sea, debe quedarse muy claro, y no lo digo para usted, sino a efecto de la difusión pública. La respuesta sí o no genera un compromiso. Eso se va a contrastar, un compromiso público. Eso se va a contrastar con los expedientes y con las observaciones que recibamos, que para eso se abrió día de observaciones. Entonces, no es un trámite la respuesta sí o no, debe entenderse, y lo quiero subrayar a todo el efecto. Sí hace una diferencia la respuesta que se da en público y aquí va, eso genera una responsabilidad. Lo digo en términos generales, para que se entienda que no nada más es un trámite de estar contestando sí o no, porque sí nos vamos a dar la tarea de contrastar lo que aquí se ha dicho. Entonces, en ese ánimo, le pregunto. Sí, senador. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, senador. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No, senador. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, senador. Gracias por sus respuestas.
Buenas tardes, senadora. En cuanto a los Beltrones. factores de independencia personal, que también fueron parte de los requisitos que hicimos, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista para no comprometer su actuación en función de alguna afiliación? Con todo respeto, senadora Beltrones, y con toda claridad y contundencia, nunca he militado, no milito en ningún partido político y no pienso militar en ninguno, por el momento no tengo pensado militar en ninguno. Mi trayectoria estaba ahí en el currículum, es académica, docente, soy docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, me conocen prácticamente todas las universidades privadas y públicas del país y le tengo vocación y amor a la docencia. Entonces, y respeto a la participación política de las personas, es muy importante eso. El trabajo que hacen las personas de atender la cosa pública, la res pública, de los debates públicos, implica muchos costos, lo digo con todo respeto, senadoras y senadores, muchos costos, y esos costos a veces no cualquiera los quiere asumir, entonces también es muy respetable la función de las personas que se dedican a la actividad pública, a la actividad política. Su servidor nunca ha sido militante ni lo soy, me gusta la academia. Gracias por su respuesta. ¿Y cuenta con independencia religiosa? Soy respetuoso de todos los credos religiosos, incluso un derecho fundamental es la libertad de conciencia religiosa, es uno de los fundamentales, es el más íntimo de la persona, cuando está consigo mismo y su conciencia ante sí mismo y lo que él considere, ¿verdad?, de su devenir y de lo que él considere. Entonces, soy respetuoso en eso y yo me asumo como una persona que estoy en el signo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del derecho internacional, que claramente establece que es un derecho fundamental de las personas tener el derecho o no creer en una cuestión religiosa. Sí, gracias, senadora Beltrones. Bien, otra vez buenas tardes. Buenas tardes, senadora. En la misma lista, ahora respecto a la probidad. En caso de ser electo presidente de la CNDH, ¿presentaría y haría pública usted su declaración 3 de 3? Claro que sí, senadora, con todo respeto y con toda atención a su importante pregunta. Hoy en día México vive temas muy importantes respecto de transparencia y compromiso clarísimo y contundente respecto de la corrupción. La sociedad mexicana está realmente muy lastimada por esos temas, muy lastimada. Entonces, el ombudsman tiene que ser sensible a esas cuestiones, muy sensible y muy atento y muy comprometido. Y por tanto, yo estaría dispuesto a hacer mi declaración 3 de 3 y desde luego mi declaración patrimonial, que es muy poco lo que tengo en respecto de los años que tengo trabajando, que siempre ha sido de mi sueldo, de mi salario. ¿Ha sido usted señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? Esa pregunta también es muy importante, senadora de la República. Hoy en día las mujeres sufren en la calle, en el metro, en los camiones, en los trabajos, en las universidades, en los centros de estudio, el acoso, el hostigamiento, de más de un sentido, ¿no? En los hogares mismos se cometen delitos, senador, en los hogares, ahí tenemos en potencia posibles delincuentes. ¿Con qué? Con el tema de la violencia familiar y la violencia hacia las mujeres. Por tanto, yo estoy categóricamente señalándole que mi posición es hacer un trabajo muy fuerte respecto de la protección de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, porque realmente hoy muchas mujeres están incluso… Es que es nada más sí o no. La respuesta es que no he sido señalado jamás. Gracias, senador, por llamarme al orden. Sí. Gracias. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias? No, senadora de la República, siempre hemos sido puntuales en esos menesteres. Muy bien. Tengo una hijita y sí, siempre hemos cumplido. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Hoy en día el tema del ejercicio de los medios hay que ser muy responsables con el internet y todo eso, hay que ser muy cuidadosos y muy puntuales, respetuosos. Buenas tardes, senadora. El tema de la experiencia que usted tiene. Sí, senadora. ¿Usted está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sería su pregunta. Sí, le digo, ¿usted de acuerdo a su experiencia está comprometido con la progresividad de los derechos humanos?
Claro que sí, senadora, porque el artículo primero de la Constitución de la República nos establece como un elemento fundamentador de los derechos humanos, y una vez que se avanza en un derecho fundamental hacia adelante, no se puede regresar hacia atrás. Es decir, hay que continuar en esa progresividad, porque eso implica ir a la dignidad. Punto. ¿Sería así o no? Nada más Sí. Su respuesta. Sí, No entonces, fundamentarla sí, ya, solamente. sí, claro, senador. Sí. Entonces ya no entendí la pregunta porque… Sí, me dijo que sí. Sí, le dije Sí. que sí. La siguiente pregunta sería, ¿ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, Sí. ¿Cuenta usted con la capacidad de diálogo con asociaciones civiles, academias, colectivos o algunas otras? sí, es fundamental. ¿Tiene usted cuenta con la imparcialidad de respeto a familiares, amistades cercanas? La imparcialidad respecto con la familia, con las personas cercanas a usted, en cuanto a si usted llegara a tomar el lugar que el día de hoy nos ocupa. Digamos como objetividad, Usted digamos. vaya a ser imparcial. Claro, sí, Usted va claro, a ser por supuesto, hay que ser imparcial, es un cargo público. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, senadora, le agradezco sus palabras, sus preguntas. ¿Algún otro senador, senadora que desea hacer? Una pregunta más. Sí, el senador y la senadora. Gracias. Usted ha estado ya en la CNDH, ¿no? Sí. Y ha trabajado en algunos organismos, incluso en la Procuración de Justicia. Ha dialogado en su trabajo académico con el servicio público. Sí, senador. Díganos 3 cambios reglamentarios o de procedimiento que haría en la CNDH. Muy bien. Al final hay que responder a todas las preguntas. Que… Tiene 4 minutos, doctor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Mi pregunta es, ¿qué estrategia implementaría para que se respeten los principios de máxima publicidad, máxima disponibilidad y máxima divulgación en la entrega de la información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Nada más. Ya. Doctor, entendiendo que su expertise es en la academia y que ha dicho que sí está de acuerdo con la progresividad de los derechos, por supuesto, en una respuesta sucinta, ¿cómo podría, siendo presidente de la CNDH, materializar esa progresividad desde esa institución? Gracias. Tiene 4 minutos, doctor, para responder a las preguntas y concluir con su participación. Gracias. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Pues iniciaré por al final. Progresividad, muy importante que cuando se determine en un posicionamiento de la CNDH respecto de algún tema que se haya ventilado en el procedimiento ante el Ombudsman, que signifique que se haya avanzado en un reconocimiento de facticidad, de que una resolución de la CNDH busque mayor protección de los derechos humanos de una persona en particular o de un grupo social o de un sector de la población, es muy importante que ya no se regrese hacia atrás. ¿Para qué? Para lograr que esa efectividad en el núcleo esencial y fundamentador de los derechos humanos implique efectivamente avanzar en una sociedad democrática, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un proyecto humanizador que hoy en día está en serio predicamento, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, ese es el sentido del derecho internacional de los derechos humanos y del artículo primero de la Constitución respecto de la progresividad. Buscar que la dignidad humana, una vez que sea llevada a un caso específico, eso evolucione, avance y no retroceda, y buscar que sea una mayor eficacia en la protección de ese derecho en particular. Respecto de la máxima publicidad y rapidez en lo que atiende la CNDH, senadora Nestora, con todo respeto, le puedo decir que la CNDH tiene que estar dentro de la transparencia y dentro de la eficacia, dentro de los resultados que debe dar a la sociedad en su conjunto, a las víctimas del delito y del abuso de poder, y desde luego también al organismo que es el Senado de la República.
dar esos buenos resultados. Y muchas veces se puede mediatizar los casos al no dar la respuesta rápida, transparente y la publicidad de esas resoluciones. Yo buscaría a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y respetando los datos personales que establece esa legislación, buscar que la sociedad, las víctimas, los órganos académicos, los medios de difusión, las personas interesadas tengan esa información de manera rápida, puntual, buscando que esa área de transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brinde esa información oportuna, porque puede ser muy importante para atender otros problemas de prevención de violaciones a derechos humanos o para casos específicos o simplemente para difundir la promoción de estas temáticas tan importantes en materia de derechos humanos, senadora Nestora. Y finalmente, los procedimientos de la CNDH. Bueno, la CNDH, si buscamos que sea una CNDH más eficiente, hay procedimientos realmente dentro de, como visitador adjunto que fui alguna vez en la tercera visitaduría para asuntos penitenciarios, hay procedimientos realmente muy engorrosos hacia lo interno que van en detrimento de la víctima, que van en detrimento de los derechos humanos. Entonces, buscar ahí que eso sea más eficiente, más eficaz. El tema de la recomendación, pues habría que analizar ahí porque hay un cúmulo de recomendaciones que las autoridades pues a veces no atienden con la prontitud, con la eficacia, con la atención que merece el caso. Entonces, buscar y analizar si esas recomendaciones, buscar un mecanismo que hoy tenemos, que el Senado de la República puede llamar a la atención a ese servidor público para ver por qué no está atendiendo esa recomendación, pero habría que buscar un mecanismo de más eficiencia, porque sí también el ombudsman, el ombudsperson, que ombudsman, por cierto, no he dicho, es una palabra sueca y que significa defensor del ciudadano, y entonces la CNDH tiene que ser más eficiente, no nada más la recomendación y el informe especial o el informe anual o el informe general, sino hay que buscar ahí un mecanismo para proteger a las personas. Y el tema de las medidas cautelares, ahí el tema de las medidas cautelares, hay casos que, como bien saben ustedes, senadoras y senadores de la República, hay temas escabrosos que la víctima del delito y del abuso de poder a veces está pidiendo la atención y no se le atiende con la prontitud que requiere el caso. Y hay que decir que los visitadores adjuntos de la CNDH, muchos de ellos, hacen un trabajo esmerado, pero hay que buscar cómo fortalecer esa legislación de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento a efecto de cumplir con el objetivo que es la misión de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Si no hubiera algún otro adicional, le agradecemos muchísimo, doctor Jesús Víctor, por su presencia en el Senado de la República. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Anderson. Muchas gracias, senador de la República, senadora Antares, senadora Beltrones. Muchas gracias por su tiempo. Con permiso. Muchas gracias, doctor.